Bienvenidos nuevamente a la serie Principios de Fe. En esta ocasión trataremos un tema altamente importante, el tema de la resurrección. Son famosas las pirámides egipcias porque contienen los cuerpos momificados de los antiguos potentados egipcios. También la abadía de Westminster, en la ciudad de Londres, Inglaterra, es nombrada porque en ella descansan los restos de los nobles y notables ingleses. El cementerio de Arlington, en la ciudad de Washington, Estados Unidos, es reverenciado porque es el honroso lugar donde descansan los restos de muchos americanos prominentes. Pero entre la tumba de Cristo y estos lugares que se acaban de mencionar, existe una diferencia tan grande como la que existe entre la noche y el día. ¿Por qué? Porque estos lugares son famosos y atraen visitantes de cerca y de lejos por lo que ellas contienen, mientras que la tumba de Cristo es famosa por lo que no contiene. La resurrección de los muertos es una de las doctrinas más claras y consoladoras de las Escrituras. Alienta una de las esperanzas más felices y razonables para los que creen en el Creador y el sustentador del universo, y en la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Seguramente usted conoce el dicho que reza: todo tiene solución menos la muerte. En realidad, no es exagerado. La muerte es el peor enemigo del hombre. Tiene características turbadoras. ¿Por qué? Porque alcanza en forma inexorable a todos los seres humanos. Y una vez que ella encarcela a alguien, nunca más puede salir de esa prisión. De hecho, se registran dos únicos casos en toda la historia de la humanidad, en que personas fueron libradas del poder de la muerte. Ellos fueron Enoc, que fue traspuesto vivo al cielo en la 7ª generación, y el profeta Elías, que ascendió al cielo en un torbellino. Muchos pretenden librarse de ese enemigo poderoso simplemente negándolo. Afirman que la muerte no existe, sino que el difunto simplemente ha pasado a otra existencia consciente. Si usted acompañó el estudio anterior, ya sabe que eso es imposible. La Biblia nos informa que la muerte entró en el mundo por causa del pecado, y esto tiene que quedar claramente marcado. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En vista de que nos encontramos ante un fenómeno universal, conviene que nos hagamos una pregunta muy importante. ¿Cuál es la condición del ser humano en la muerte? Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, nos dice que todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es decir, el hombre cuando muere carece de facultades mentales o físicas. Por lo tanto, mientras está en la tumba, no puede alabar a Dios, no puede pensar en Dios, no puede hacer nada relacionado a su Creador. Así lo dice en Salmo capítulo 6, versículo 5. Porque cuando muere, perecen sus pensamientos. Así lo afirma Salmos capítulo 146, versículos 2 hasta el 4. Con características como estas, la muerte se presenta como un hecho no solo inevitable, sino también irreversible. Así lo sería si Dios no interviniera para quebrantar su poder. La primera vislumbre de esperanza la recibimos cuando notamos que Dios califica a la muerte como un sueño. Primera Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Y en San Juan capítulo 11, versículos 10 al 14 leemos: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. En este contexto, entonces, usted podrá preguntarse: ¿quién será el que nos despertará del sueño de la muerte? La Biblia nos responde en 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 y 22. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ese hombre es Jesús, quien por su propia resurrección garantizó nuestra resurrección. Así está escrito en 1 Corintios capítulo 15, versículos 16 al 18 y 22. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, en vista del hecho de que ha de haber una resurrección, para Dios todos viven. En su propósito es como si todos estuvieran vivos. Hay una ilustración muy sencilla y apropiada que Jesús usó con respecto a la muerte, y está en San Juan capítulo 12, versículo 24, donde dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. La semilla muere para surgir a nueva vida. Con esto se nos enseña la lección de la resurrección. Todos los que aman a Dios surgirán a la vida. Vivirán de nuevo a través de los siglos sin fin en la tierra renovada. En el marco de la justicia con que Dios debe tratar a cada individuo, la resurrección es esencial, porque cada uno debe resurgir a la vida para darle cuenta a Dios por todo lo que hizo o no hizo estando en vida. Nos dice en San Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Nadie puede evadir la justicia retributiva de Dios. Un ateo que había hecho construir una sólida sepultura de grandes bloques de granito, asegurados con enormes cadenas, hizo colocar en su lápida una frase desafiante: Dios nunca podrá abrir esta sepultura. ¿Y sabe qué pasó? Algunos años después de su muerte, una pequeña semillita de eucaliptus se coló por alguna rendija oculta y germinó allá adentro. Con el tiempo, el árbol creció y desbarató los grandes bloques de piedra, rompiendo las cadenas y dejando la tumba totalmente desarmada. Hasta hoy la tumba abierta permanece como una advertencia a los que tienen la osadía de desafiar a Dios. La resurrección es algo que Dios ha establecido tanto para justos como para injustos. Veamos lo que dice en Hechos capítulo 24, versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Jesús mismo dejó en claro eso en San Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. ¿Qué dice él en ese texto? Dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pensemos un poco, si los justos van directamente al cielo a recibir su recompensa y los impíos van directamente a la condenación,
¿qué necesidad hay de que Dios marque un día para juzgarlos? Y sin embargo, justamente eso dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Con lo que hasta aquí hemos visto, comprobamos que la resurrección es no solo posible, sino real. Y no solo es real, sino necesaria a la justicia con que cada uno debe ser tratado por el juez de todo el universo. Por eso Dios ha tomado todas las providencias para marcar su trascendencia. En ese sentido, la más completa garantía de que los muertos resucitarán es la propia resurrección de Jesús. Él es el resucitado más importante de todos, de toda la historia de la humanidad. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 hasta el 22, leemos lo siguiente. Pero lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos y fue hecho primicia de los que durmieron, porque así como la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vueltos a la vida. Ahora pensemos otra cosa. En relación al tiempo, veamos cuándo ocurrirá la resurrección de los justos. La Biblia afirma que esto sucederá en la segunda venida de Cristo. Veamos los textos. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 23, leemos: pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La resurrección es mucho más que un simple resurgimiento a la vida. Es mucho más que la continuación del ciclo interrumpido. Los que surgen a la vida ya no tienen vestigios de enfermedad, de degradación, de muerte. Sus facultades y capacidades son elevadas a la medida de la perfección. Eso es lo que nos dice Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículos 42 al 44, leemos: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Con esto entendemos que mientras unos resucitan para vida en la venida de Cristo, otros deberán esperar 1000 años. La Biblia los llama los otros muertos porque su destino es totalmente diferente. Vamos a leerlo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años.
Esta es la primera resurrección. Nos preguntamos ahora, ¿cuál será la suerte de ellos? Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 dice: y subieron sobre la faz de la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esto es muy triste. Yo creo que este es el momento de buscar la orientación de la palabra de Dios. Ella dice que ese enemigo, la muerte, será vencido. ¿Lo sabía usted? En 1 Corintios capítulo 15, versículo 26, vamos a leerlo. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Solo hay una persona en todo el universo que puede lograr eso. Esa persona es Jesús. Él declara en el Apocalipsis: y soy el que vivo y estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. La resurrección, como un fenómeno relacionado con la vida, no puede estar desligado de aquel que es no solo el autor de la vida, sino la vida misma. Dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso está escrito en San Juan, capítulo 11, versículo 25. Él demostró por su muerte y resurrección su autoridad para dominar la muerte. Por eso en Romanos capítulo 6, versículo 9, Él dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene más dominio sobre Él. Y es un hecho sumamente maravilloso y conmovedor que Él transmita esa misma característica a aquellos a quienes Él resucita. Leamos esto en Lucas capítulo 20, 36 y sorpréndase junto conmigo. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Aquellos que fueron resucitados por los profetas o por Jesús mismo en su ministerio terrenal, volvieron a morir. Incluso Lázaro, que es el más destacado de todos los resucitados por Jesús, ya que él había estado, recuerda usted, 4 días muerto en la tumba. Lázaro mismo volvió a morir. Pero los que resuciten en la segunda venida de Cristo no morirán más, sino que tendrán la vida eterna. El único que puede vencer a la muerte es Jesús. Y la única forma en que lo hará es a través de la resurrección. Usted tiene hoy la opción de elegir el camino de la vida y está más cerca de lo que usted se imagina. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y este versículo termina de una forma muy interesante. Jesús lo termina con una pregunta y dice así: ¿crees esto? Esto está escrito en San Juan capítulo 11, versículos 25 al 26. Yo quiero preguntarle a usted, ¿cree usted en esto? Este es el momento en que tenemos que orar. Lo invito a que nos arrodillemos. Nuestro Padre querido y bondadoso, en este momento venimos a solicitar tu asistencia especial para que nuestra fe se aferre a la promesa de la resurrección. Aunque sabemos que humanamente es imposible, Señor, tú tienes el poder de la vida, porque tú eres la vida. Queremos pedirte que nos ayudes a comprender y a aceptar por la fe esta realidad de la seguridad de la vida eterna a través de la resurrección de cada uno de aquellos que pasarán por la muerte. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Le agradecemos por acompañarnos en este tema que hemos terminado felizmente. Lo invitamos para nuestro próximo tema, que será el milenio. Que Dios le bendiga.